Hola, hola, buenos días, buenos días. Estamos, buenas, casi tardes. Estamos pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. Hoy es domingo 10 de mayo de 2026. Este es el programa ya 19, creo que vamos por el 19 esta semana, la semana 19 de este año. Este año complejo, convulso, como lo venimos diciendo desde el día uno. Y hoy tenemos para arrancar varios anuncios importantes. Bueno, por ahí está el que en Panamá parece que en el día de hoy vamos a tener una temperatura térmica de 39 grados. Después, Toño nos afianzará un poquito de ello, pero hombre, todas las afectaciones que implica ello, no solamente para la persona humana, sino para todas las especies animales, vegetales, etcétera. Creo que de repente hubiese merecido como un anuncio, digamos, del De la autoridad. gobierno para prevenir situaciones, sobre todo para la población más vulnerable, los adultos mayores, las niñeces, etcétera. Entonces, creo que no ha sido y por tanto ha faltado esa medida de alerta, ¿no? De las entidades encargadas de este tema. Eso en primer término. Lo segundo es para arrancar que ayer 9 de mayo, pues se celebró el 81 aniversario de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, que sin duda tuvo como actor principal, eh, aunque los libros de historia no lo prevean así, la participación concreta y directa del Ejército Rojo de la ex Unión Soviética. Nuestro libro de historia convierten a los Estados Unidos en el héroe de la Segunda Guerra Mundial. Sí, qué Ya tremendo. deberíamos haber superado eso hace mucho tiempo. Lo debimos haber superado. Imagínate, 81 años, 8 décadas, e insistimos en no contar un hecho que es de los más recientes, la Segunda Guerra Mundial, hace 8 décadas. No tengamos hombre, yo diría que desde la intelectualidad, porque creo que es una tarea que nos corresponde en la intelectualidad, no hayamos tenido la gallardía de exigir que en nuestros libros de historia, nuestras nuevas generaciones, pues se le cuente bien, ¿ya? Como corresponde, cómo fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Bueno, bueno, quienes más muertos pusieron fueron entre los rusos y los chinos. correcto. Los soviéticos, digamos, Correcto. Toño, porque para esa época eran los Los soviéticos. soviéticos y los chinos. Y entonces, bueno, lo cierto es que ayer hubo un año más de esa celebración por allá, un discurso que no sé si ustedes lo escucharon de Vladimir Putin, Sí, lo escuchamos. muy bien articulado de una visión, hombre, de estadista de estos tiempos, entendiendo el pasado y la historia, que las cosas no se dan por evolución espontánea, sino porque son el resultado de procesos, ¿no? Entonces, bien por eso para el mundo, porque allí se derrotó el nazifascismo alemán y bueno, increíblemente 8 décadas después pareciera que quisiese retornar una, un- una ideología y un paradigma sociopolítico nefasto para la humanidad en distintas latitudes, en la América Latina, por aquí tenemos en Panamá algunas expresiones. Entonces pareciese que en 8 décadas no hubiesen servido a la humanidad para entender que aquellos muertos, esos miles de millones de muertos, que como bien dijiste tú, Toño, la mayor cantidad de los fallecidos en esa Segunda Guerra Mundial sin duda fueron soviéticos, pero también hubo de otras nacionalidades, ojo, pero que no hubiésemos aprendido de esa Segunda Guerra, muy lamentable que estemos en retroceso, una regresión política, ideológica, cultural, social, vaya, que habla de que la humanidad necesita como darse varias veces con la misma piedra, ¿no? Entonces, eso tendríamos que arrancar por ahí. Bueno, y lo tercero es que este viernes 15 de mayo estaremos conmemorando un año más del fusilamiento de nuestro héroe nacional panameño, el primer guerrillero latinoamericano que entendía que la liberación de los pueblos y la autodeterminación de cualquier yugo, es una tarea
consuetudinaria de todos los pueblos, ¿no? Entonces, claro, que cuando el Cholo Victoriano digamos que encabezó esas luchas, pues habrían en paralelo otros escenarios, ¿verdad? Entre ellos la Guerra de los Mil Días entre los liberales y los conservadores. Y bueno, la historia cuenta no necesariamente las virtudes de Victoriano y los objetivos de esa lucha reivindicativa de los pueblos de nuestra campiña y nuestros pueblos indígenas, porque de alguna manera se traslapó, ¿no? Y bueno, luego estaba también por allí el tema del rechazo de ese tratado de Ranjay por parte del Senado de Bogotá, que, bueno, de alguna manera motivó a los Estados Unidos a ver otras vías para el tema del canal y se juntó también. Hay versiones y versiones, Toño tiene la suya y hay gente, yo coincido Bueno, es que tanto con la tuya, Toño. la independencia en cuanto al descontento de Panamá con Colombia, tiene Exacto. dos grandes vertientes. A nivel de las masas, era el fusilamiento de Victoriano Lorenzo y la simpatía de la población con los liberales, más que con los conservadores, y el resultado final de la guerra de los 1000 días, que Mm. terminó a principios del año de la independencia. Poca gente asocia eso. El descontento de la masa era diferente que el descontento de las élites. El descontento de las élites se da la desesperación por el rechazo del Tratado de Ranjay, que dicho sea de paso, siempre lo diré, estuvo bien rechazado porque era un tratado que inaceptable. Los colombianos, yo creo que hacemos mal en culparlos históricamente porque rechazaron ese convenio. Ese convenio lesionaba totalmente la soberanía de Colombia y aún así la élite nuestra firmaron uno peor. Pero bueno, lo que te quiero decir es que Victoriano Lorenzo, la guerra, la guerrilla vieja, la guerra que fue especialmente cruenta en Panamá y liderada en su segunda etapa por Victoriano Lorenzo, fue una las causas principales de la independencia. Así es, así es. Entonces, él que representa las reivindicaciones del sector campesino en Panamá, que en ese tiempo la actividad agrícola campesina era la principal del Era la país. principal actividad, así es. Y de hecho, y no se ha hecho un estudio sobre la importancia de Coclé en ese momento en la historia. Tuve que después cuando surgimos a la vida republicana de Panamá, hay grandes líderes del país que provienen de Coclé. Coclé era un lugar muy activo, tenía más peso en el conjunto del Panamá de entonces Clay y Capira, naciente el Capira de hoy también. que lo que tiene hoy esa región, ¿no? Y eso hay que entenderla. Ya habían terratenientes que empleaban la, la, la vía del cabotaje, ¿no? Para Ujú. sacar los productos hacia acá. Así como ahora, había un cocle montañoso y un cocle costero, ¿no? Y habían familias de terratenientes, ¿no? Estaban un poco más conectados acá con el centro. Victoriano Lorenzo reivindica la tierra, una tierra que había sido prometida por los españoles en su último momento y que no se había cumplido por los colombianos. O sea, Colombiano. no, pero con los españoles primero. En el Ujú. siglo XVIII se le habían otorgado territorio a familias en lo que encontramos apellidos como Luna, como los Lorenzo, casualmente era un apellido, no eran gente. Mira que a Victoriano Lorenzo no era un aborigen, un autóctono cualquiera. Era un cholo producto que ya se ven poco eso, los cholos que vemos con características étnicas moradas, así, ¿no? Él, él estaba reivindicando las aspiraciones históricas y ancestrales, ¿no? Que tenían que ver con la disolución de la estructura agropecuaria de los españoles, que eran como tipo de encomienda, ¿no? Recogimiento de indios, y ellos se habían liberado y querían que se le diera la propiedad de la tierra, y eso estaba pendiente por más de un siglo. Entonces, esas reivindicaciones la agarran los liberales como Porras, como Eusebio Morales, como los grandes liberales del país, y la incorporan, como incorporó Bolívar, ese tipo de reivindicaciones sociales. Cuando Bolívar libera a los esclavos, libera a los indígenas, él recoge reivindicaciones sociales de esos grupos para que ellos se integren a la guerra, pero en Panamá todas esas etapas estaban de manera tardía.
y Victoriano representa ese acuerdo. Esa era la promesa de Porra, la promesa por la tierra, que representa al campesino, pero resulta que en ese momento el país es campesino, ¿no? Entonces ese Victoriano tenemos que recordarlo por muchas de sus facetas, algunas todavía oscuras, ¿no? Y que la élite lo negó hasta finales de la década del 50, principios de los 60, Así es. cuando empieza a rescatarse, y fue bajo el gobierno de los militares cuando en propiedad se rescata la figura de Victoriano Lorenzo, pero que siempre fue un héroe en esa región. Siempre se habló de por Héroe Gabriel, estaba, olvidado, Toño. bueno, olvidado por lo que no, desconocido por lo que no lo conocían, pero la gente allá nunca perdió esa visión heroica de Victoriano. Pero se decía en los libros, se decía ahí donde no tuviera nadie para defender, ningún coclesano o capireño, o no, Sí, para sí, sí. defenderlo, se decía en la historia oficial que era un bandido, ¿no? Y sin embargo, hoy estamos conmemorando una vez más a ese bandido, y ha quedado desde entonces. Cuando tú haces la historia de la lucha por la tierra en Panamá, nunca puedes soslayar a Victoriano Lorenzo. Así es. Claro. Bueno, Humberto Ricor, el doctor Humberto de Ricor, fue uno de los que rescató en varias obras la vida, el legado, la pasión y además el asesinato, que lo cuenta en detalle en uno de sus libros, en sus últimos libros, el doctor Ricor. Así que hoy reivindicamos la figura de ese héroe, ese sí es un héroe de esta patria, Victoriano Lorenzo. Así que arrancamos, gente, el programa. Bueno, viendo cómo se está, vamos a lo internacional, porque cada vez se complica más ese escenario internacional con la guerra que definió Estados Unidos e Israel frente a la República Islámica de Irán por las motivaciones que ya hemos venido platicando aquí, pero que vienen ejerciendo realmente duras presiones ambos estados, pero yo pienso que fundamentalmente a los Estados Unidos y que eso, por supuesto, que prontamente va a tener repercusiones en todo, en toda la economía global que sí o sí, nos guste o no, está en el engranaje de la economía estadounidense de manera muy dependiente y es el caso de toda la América Latina, ni hablar de Panamá. Entonces, a esta altura, por donde va esa guerra y las implicaciones de la baja en la producción del petróleo, incluso de gas, y además el tránsito, de quienes, de esos buques que transportan estos elementos de la plataforma energética global, porque sí que hay por allí que energía sostenible, lo que ustedes quieran, pero la concreta es que seguimos estando en una plataforma de esas energías fósiles muy, muy dependientes, todo el planeta. Entonces, obvio que tiene ya a esta altura serias repercusiones en la economía global, ¿no? Y eso va a generar incluso distintas situaciones. Los Estados Unidos dicen por allí que ya el tema de el costo del combustible para los vehículos ya está siendo una situación de posible explosión social. Bueno, porque tienen otros, ¿no? Otros factores, ¿no? Pero este es uno más, y que en la concreta potencia el costo de la vida, de todo cuanto requieren los seres humanos para su subsistencia, pues como requiere de transporte, entonces para arriba van todos los precios bueno, además de las materias primas, también del producto terminal, pues, terminado, acabado. Entonces, por ahí está la cosa, Jorge. ¿Cómo vemos este final de esta semana? Bienvenido. Bueno, mira, ante todo, creo que sería bueno dar un pantallazo así de varios frentes que hacen parte de esta contienda que es global. Es una contienda global que se manifiesta en cada país y que se refleja desde cada país al escenario internacional. Hay puntos emblemáticos eh, que absorben la atención mediática y la viralización de las redes sociales. Sin embargo, no podemos perder de vista acontecimientos que se van dando cada semana y que a veces se pueden perder en el bosque por ser un detalle, pero que es importante tomar en cuenta. Por eso es importante de manera permanente
hacer un análisis situacional de la coyuntura regional y de la coyuntura internacional dentro de la cual se desenvuelve la realidad nacional, con sus características propias, pero fuertemente influenciada en este momento por la situación que se está dando a nivel hemisférico, producto de esta contraofensiva que ha lanzado el gobierno de Donald Trump contra las soberanías y las independencias latinoamericanas, que hace a su vez parte de una campaña global de Estados Unidos para mantener la supremacía como imperio en el siglo XXI. Y en ese sentido, revisando los sucesos de la semana, me parece importante mencionar algunas cosas. Recientemente, Canal Red, que es un programa, es un espacio mediático en redes sociales coordinado por Pablo Iglesias, Ina Afinagenova, entre otros, ha divulgado unos audios presuntos del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en donde Los Honduras gay, eh, ya los han denominado. exactamente, supuestamente, el expresidente habla de la necesidad de aplicar una fuerza bélica de represión contra el pueblo hondureño para poder facilitar su regreso al poder en el año, a finales de esta década, de cara a las próximas elecciones, y con ese objetivo sabemos que fue liberado de las mazmorras norteamericanas por parte de Donald Trump. En uno de estos audios, en uno de estos audios eh, se dice lo siguiente: en Honduras se necesita fuerza, logística y sangre. Mire, si vos querés tener a la gente controlada, necesitas reprimirla, exprimirla, contrarrestar la violencia generando violencia. Como decía Pablo Escobar, se dice en uno de estos audios revelados por Canal Red: no seas tan blandito, si no, no podés hacer el trabajo. O palabra de un expresidente que tiene Parece pretensiones de nuestro. regresar al poder en el 2029 en Honduras. Y lo peligroso de todo esto, compañeros, es que no es un plan solamente local, es un plan con perspectiva internacional que implica la coordinación con empresas de fachada, de inteligencia de potencias poderosas, Sí, porque ahí describen formas de financiamiento y todo, ¿eh? que están hablando de lanzar campañas de ataque mediante bots y call centers a los gobiernos de Claudia Sheinbaum en México y de Gustavo Petro en Colombia, que son gobiernos de carácter progresista, pues, que Correcto. de una u otra manera se oponen de manera mediana y hasta de manera tímida, pero al final lo hacen, se oponen a la agenda de dominación de Donald Trump en la región latinoamericana, y recientemente protagonizaron un encuentro en España con el presidente Sánchez del Estado español para coordinar una especie de internacional progresista en contra del Partido Republicano y en especial en contra del señor Donald Trump. Lógicamente, una reunión que fue financiada también y aupada y auspiciada por sectores del Partido Demócrata que representan ese otro lado de la burguesía del imperio, que tiene un choque con las posiciones de la ultraderecha extractivista, expansionista, territorialista norteamericana, que actualmente está en el poder con Donald Trump, pero que expresa una alianza de varios sectores, entre ellos los libertarios, el movimiento MAGA, Ujú. encabezado directamente por Donald Trump, y el establishment tradicional del Partido Republicano, cuyo principal exponente es el señor Marco Rubio como canciller o secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica. Esto implica una reedición de una especie de plan Cóndor
contra los procesos revolucionarios y los procesos genuinamente progresistas, o que de una u otra manera, así sea de manera tibia, se desvíen de los lineamientos que emanan de Washington y del Pentágono. Eso nos hace un llamado Ujú. a mantenernos alerta. Sí, No señor. podemos pensar que lo que está sucediendo en Panamá desde el año pasado, una agenda nacional marcada por la fuerte represión a los movimientos sociales, eh, una fuerte coacción contra el disenso público, persecución a los gremios, a los sindicatos, no hace parte de una campaña más global articulada por parte de la derecha latinoamericana, siguiendo los lineamientos de Estados Unidos de Norteamérica y del sionismo, que también tiene sus manos metidas en esta situación. Así que me pareció importante empezar mi participación el día de hoy señalando estos audios. Son una cantidad de grabaciones que han sido publicadas. Pero Jorge, un factor, vaya, que realmente no es para nada desdeñable comentar aquí, y es que la participación abierta y directa de Netanyahu y del gobierno de Israel tiene que encendernos todas las alarmas, Claro, absolutamente todas las alarmas. claro. Bueno, eso es algo que hemos hablado aquí con anterioridad. O sea, el sionismo es una expresión de la ultraderecha judía askenazi conversa que utiliza la religión como parte de una especie de chauvinismo judío para intentar justificar ideológicamente la expropiación y deposesión de los pueblos, no solamente el palestino, sino el resto de los pueblos árabes Correcto. del sudoeste de Asia, o mejor conocido como el Medio Oriente, como parte de ese proyecto regional que es el Gran Israel, complementario a los afanes estratégicos de Estados Unidos de mantenerse en el siglo XXI como la primera potencia del mundo. Una situación que, como sabemos, ha venido enfrentando dificultades producto de la multipolaridad, el desarrollo de diferentes polos de países que se han convertido en referencias como potencias mundiales o potencias regionales en lo económico, en lo político, en lo cultural e incluso en lo militar, como es el caso de la China popular, como es el caso de Rusia postsoviética, cuando pensaban que iban a convertir los países de la OTAN a Rusia en una especie de reservorio, en una especie de Primero un espacio subalterno. vital, como una especie de espacio vital para el desarrollo de las potencias occidentales, y a través del gobierno pues de Putin efectivamente se ha consolidado una posición de defensa de los intereses de la nación rusa en contra de los planes avariciosos de las potencias occidentales. Podemos discutir bastante sobre el gobierno de Putin, pero creo que ese aspecto sí es claro, que se ha opuesto de manera firme a las pretensiones de la OTAN de avasallar a la nación rusa y apropiarse de sus riquezas. Otra noticia también que me parece importante señalar es que recientemente en un periódico norteamericano se publicó, en un periódico israelí, se publicó una noticia en donde la narrativa central es la colaboración de la inteligencia del Estado de Israel, la participación, la influencia de Israel en las protestas que se realizaron en Irán a comienzos de este año. De acuerdo a esa noticia de este periódico israelí,
La ofensiva militar estaba planteada para el mes de junio, pero la aceleraron pensando que el régimen islámico no iba a aguantar la campaña inicial de bombardeos que estuvo dirigida al descabezamiento del aparato político, militar e ideológico del Estado de Irán, lo cual, como hemos visto, ha fracasado estrepitosamente. Los objetivos públicamente planteados por Donald Trump y seguidos por Netanyahu al comienzo de la guerra el 28 de febrero no se han cumplido. Estados Unidos está involucrado en un atolladero. Israel se ha empantanado en su invasión al Líbano, no puede pretender por sí sola, ni siquiera en alianza con Estados Unidos, socavar al Estado de Irán, y más bien al revés. Ahora, a través del control que ejerce sobre el estrecho de Hormuz, Irán se ha posicionado como casi que como una potencia en los asuntos internacionales, porque desde el estrecho de Hormuz y aplicando la doctrina de la guerra asimétrica, es decir, tal vez no tiene el suficiente poder convencional para enfrentar a estos dos países unidos, Estados Unidos e Israel, pero sabe coordinar sus ataques militares y su presión política para presionar un punto neurálgico del planeta que es el estrecho de Hormuz, y de esa manera afectar a los países del Golfo y los precios mundiales del petróleo, lo cual definitivamente golpea la estabilidad y la coherencia del sistema mundial y la política de Estados Unidos de Norteamérica. Donald Trump hace plata con estas guerras. Por eso lo que hace es fomentar cada vez más la anarquía estratégica de Estados Unidos, o sea, una élite que lleva a ese país como potencia y como superestructura política, jurídica y militar a acciones completamente irracionales desde el punto de vista de la geopolítica militar, Ahora, Jorge, pero eso que tú estás acciones que planteando cada que, vez más hunden a Estados Unidos como una plataforma coherente desde el punto de vista imperial en el siglo XXI. Aquí lo que se ve es la desintegración del Estado profundo de los Estados Unidos, que mal Así que es, bien y en sus contradicciones mantenía un orden, y eso se puede ver en que una de las principales debilidades ahora mismo, ya resaltado en este momento, es la confrontación con la Reserva Federal y el grupo que ésta representa, de poder que ésta así es. representa en los mira, Estados Unidos. y qué bueno que ustedes están haciendo este planteamiento tan profundo, utilizando la expresión, porque estos son los análisis sesudos que ya a esta altura se tienen que estar haciendo en todos los espacios. Porque como bien lo planteas tú, Jorge, el interés del gobierno de Trump y de un sector de la élite que está con el gobierno de Trump, eh, de la permanencia de la guerra, porque todo, a todas luces ya se tiene claro que no tiene ningún interés en que la guerra termine. Ese sector, como bien lo estás planteando tú, Jorge, no es que desconocía, y eso ya hay que decirlo, no es que desconocían que a pesar de los ingentes esfuerzos que hicieron por desestabilizar desde hace unos meses, eh, con algunos disturbios a lo interno de Irán, en Teherán y en otras regiones, y que estaban siendo debidamente monitoreados, lo cierto es que un informe de la CIA o varios informes de la CIA le plantearon a Donald Trump y a su círculo cero, y espérate. Tenemos la información que en efecto no hay el nivel de posible disrupción, descontrol frente a el poder del ayatolá o frente al poder propiamente del gobierno de Irán, y por tanto no están las condiciones, así está el informe, no están las condiciones para plantearnos una guerra, una invasión, qué sé yo, una agresión contra Irán. Pero es que, como bien lo acabas de decir tú, Toño, el estado profundo tiene muy claro que es el momento en que ellos pueden hacerse de las riquezas que quieren en función de la desestabilización del mercado global. No importa el escenario difícil para
no solamente el ejército de los Estados Unidos y, hombre, el revés que va a tener al final, no sé cómo va a terminar eso, pero al final la imagen también de la primera potencia, se están jugando todo frente a su proyecto particular Claro. de una élite. De Mira, y una también élite, es no, parece de un grupo importante, más pequeño que el de una élite. Parece que se ha descompuesto esa contradicción entre los grupos y se han hecho ya bien focalizada los intereses que se tratan de llevar por encima en Estados Unidos de los demás. Es que las élites tienen un acuerdo entre ellos, un acuerdo mínimo, o sea, tienen su, como una vez hablamos con Jorge, ¿no? Aquí mismo, que tienen sus contradicciones, pero también tienen sus aveniencias, las cosas en las que coinciden, pero cuando se hace, el grupo se hace pequeño, eh, y ese grupo ya cada vez tiene menos acuerdo con el resto de los grupos, el resto de lo que en su totalidad conforma a la élite de un país, entonces las cosas llegan hasta donde han llegado, porque ese grupo, si tiene poder suficiente como ahora, se decanta, no ejerce mucha claro, consulta, y hace cosas que no sabe, incluso no le importa cómo golpea el interés de las demás élites que también tienen, de los demás grupos que también tienen presencia en el mundo, y ese es el problema que se está viviendo en Estados Unidos. ¿No? Ellos, yo creo que uno de los golpes maestros que quisieron dar fue desabastecer de petróleo a China, y aún pegándole a aliados de ellos. O sea, a la élite norteamericana le convenía mantener alianza con Corea del Sur, con Japón, pero el movimiento MAGA no. Para ellos todos son gente que ha venido, y tú nunca has mentido en eso. Todos son gente que han venido chupando a los Estados Unidos, como sanguijuela. Entonces, el movimiento MAGA es un nacionalismo maximalista, ¿no? Que dice, no, Corea del Sur se ha aprovechado de mí, Japón se ha aprovechado de mí, México se ha aprovechado de mí, Canadá, ni se diga, europeo, Tal cual, no es mentira. voy a utilizar es, un- es una, es una, es una concepción muy clásica del imperialismo que no digo que todos en el gabinete de Trump piensen así, pero en Pero en esencia esencia, dentro del movimiento MAGA, ellos consideran que no tienen que respetar ninguna cuota de autonomía de nadie, de que no nadie. sea, que no represente un poder lo suficientemente capaz de contrarrestar el suyo. Es decir, no un mundo de reglas legales, jurídicas o construidas a través de la diplomacia en el tiempo histórico, sino un mundo basado en el predominio de la fuerza. Entonces, para Correcto. ellos, Japón tiene que ser un país títere, con Exacto. independencia de cómo Japón reciba las consecuencias de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y muy probablemente no le preguntaron absolutamente nada a la dirección política de Japón para Igual saber pasó con cuál puede Europa. ser su opinión frente a un ataque contra Irán que fue absolutamente unilateral, si partimos de que casi prácticamente un solo poder, Israel y Estados Unidos. También hay Correcto. otro frente, y con esto paso la palabra del balance, y es Perú. Recordemos que recientemente en Perú Oye, sí, hubo una elección de primera vuelta y las dos principales figuras son completamente eh, antagónicas, si podemos decirlo así, y es que Keiko representa el sector más duro de la derecha neoliberal peruana, hija del expresidente ya difunto Fujimori, una mujer que fue lo suficientemente capaz de hacer una alianza con su padre en contra de su señora madre. Recordemos que en los 90 sí, la ex esposa de Fujimori lo denunció correcto. por violencia y una serie de actos de persecución y hostigamiento, y la señora fue prácticamente sometida a torturas durante el gobierno de... Y en ningún momento la hija del señor Fujimori se solidarizó con su madre ni ha dicho algo que se le parezca durante todas estas décadas. Eso es un ejemplo solamente para explicar de qué tipo de derecha estamos hablando en el caso del De Perú. Perú. Y las élites peruanas pensaban que la segunda Muy vuelta bien, Jorge. se iba a definir entre las dos posiciones de la derecha más rancia peruana, y resulta que el señor
Sánchez Palomino se coló en una segunda posición con perspectivas reales de poder ganar la presidencia en la segunda vuelta, que si no me equivoco es a mediados del mes de junio. Bueno, Julio, creo, como sí. parte de todo este ambiente que hay a nivel mundial y que hay a nivel regional, como ya hemos visto en el caso, pues las presiones de Estados Unidos contra diferentes países, Venezuela, Cuba, Panamá, entre otros, estos audios que recientemente el Honduras Gate han sido divulgados por el canal Red, en donde se habla de articular una campaña de terror mediático y de persecución contra la izquierda en América Latina y en Honduras. Ahora en Perú se escuchan algunas voces que hablan de la posibilidad de un nuevo golpe de Estado si gana el señor Sánchez Palomino las elecciones. Por supuesto. Eh, Tenemos que aclarar que el señor Palomino eh, no es comunista, no es una figura radical. El partido Juntos por el Perú no plantea la socialización de los medios de producción, pero es lo suficientemente progresista Pero es progresista, ¿sí? como para que sea considerado una amenaza Tal por cual. los sectores más reaccionarios de la política peruana y en el marco actual de la situación continental, latinoamericana y mundial. El señor Sánchez Palomino, si gana las elecciones, puede ser un aliado próximo de Cepeda en Colombia y de De Claudia Claudia Sheinbaum Sheinbaum. en México, y ya estamos viendo las movilizaciones sociales que hay en Argentina en contra del gobierno de Milei y las reacciones que ya empiezan a darse por parte de los movimientos sociales en Chile contra el gobierno de Caso. Bueno, esta ha sido más o menos una especie de pantallazo que hemos podido dar sobre la situación geopolítica dentro de la cual se desarrolla la situación nuestra. Claro. Claro. Un gobierno completamente alineado a Estados Unidos y que se prepara para imponer una constituyente Y en el ahora Israel. 2027. Y ahora Israel. Y el tema del Río Indio, ¿no? Y Claro. una agenda No, antipopular, vamos sin a lo duda alguna. nacional, claro que Una sí. agenda llena de baches que en realidad lo que hay que hacer es, yo lo digo, y como esto es un programa público, pues asumo las consecuencias. Lo único que hace falta es recomponer los actores sociales que están allí. Nosotros tenemos un gobierno que no la tiene nada consigo, que tiene un 80% de De impopularidad, desaprobación. que el costo de la vida ahora va a ser, va a estar a $450, en la mediana de salario va a estar a $450 por ahí del costo de la vida, ¿no? Que la informalidad, los desempleados han aumentado en 18.000, que los informales han aumentado en 8.000, que la propia Cámara de Comercio reconoce ahora que sí hay un incremento del desempleo, El CONEP, Toño. ¿no? Pidiendo, perdón, el CONEP, ni más ni menos, Bueno, después que incluye a la Cámara de de- Comercio. después del informe que se presentó del La Instituto de semana Estudios pasada, Nacionales, antepasada. Ujú. que la ministra de Trabajo salió con un discurso todo, voy a utilizar término juvenil, todo gallo, ahí es que por qué no ven lo bueno y nada más miran lo malo, pero vaya, pero es que lo malo también está en el escenario y predomina No, pero lo sobre dice lo el sector bueno. empresarial ya, Toño. Bueno, Entonces, claro, por eso te estoy diciendo, porque claro, pues la Universidad de Panamá presentó un estudio que está bien fundamentado, y creo que ya en poco total, se total. pone en web. Yo creo que no se ha hecho un trabajo, porque yo lo estoy viendo, un trabajo sobre la situación laboral del país tan completo, donde se evalúan las categorías de ocupación, las categorías de actividad económica, el empleamiento en todo eso, el cómo afecta la informalidad a las ramas de actividad económica. O sea, va a ser un informe bien interesante. Pero bueno, el tema es que ese informe, sus resultados, pues afectan profunda y dramáticamente la aceptación de un gobierno que no le ha presentado nada al gobierno, al pueblo panameño, porque desde el principio llegó trabajando para los empresarios, ahí se mantiene, que no entiende que Pero los tiene empresarios que tampoco no están tiene, conformes. no se entiende. Bueno, no, esa fue una posición hipócrita de ellos, hay que admitirlo, ¿va? Eso es un discurso para la gente, para no lograr la animadversión de la población, pero claro que se han beneficiado de todos los privilegios que le ha dado el presidente. Hombre, Ellos no son te unos vayas a creer, hipócritas, Toño. Aquí no hay han hecho actividades que nada están por generar, mira, golpeadas. no pagan impuestos, no están generando, vaya, el pequeño empresario, el contrapropista y el pequeño empresario, y no esos grandes que están ahí. Bueno, ellos están golpeados porque ha disminuido la que habló, No, el ha, turismo dismi- ha también. dismi- ha disminuido. El turismo está bien, pero la construcción está reventada, ¿no? La industria manufacturera es una de las
de la área bien afectada, etcétera. Bueno, eso lo hablaremos en otra ocasión. Lo que yo quiero decir es que vale la pena ya empezar a caracterizarlo el impacto de la política de Trump, que no solamente yo siempre he visto el tema de Irán vinculado, sí, a los temores israelíes, cómo no, pero más vinculado a tratar de sabotear la fuente de abastecimiento de petróleo de los motores de los BRICS, China y la India, pero que además no le importaba sabotear a sus propios socios, porque ya lo dije, es una propuesta ultrista, es la propuesta de un pequeño grupo de la élite que considera que sus antiguos amigos no lo eran tanto. Eso no es de ahora, eso es de la primera presidencia de Trump, es así. Él veía a Ok. Europa o como unos zánganos que explotaban el mercado norteamericano, que no pagaban su propia defensa, e igual le ha dicho a todos los otros, hey, paguen impuestos en Estados Unidos. O sea, es obvio que Estados Unidos no ve tan bien a sus amigos y aliados como no sea para seguir estrictamente la política que Estados Unidos al gobierno de Trump le conviene, y ya hemos visto varios arrebatos cuando una potencia aliada no sigue la política cruda y dura del gobierno de Trump, que es una política diferente a la política de alianza que han tenido otros gobiernos de los Estados Unidos. Entonces, de esta perspectiva, quiero decir lo siguiente: a 71 días de comenzar la Segunda Guerra de esta década del 20 del siglo XXI, la Segunda Gran Guerra, porque ahora la guerra de Ucrania tiene un cierto grado de estancamiento para los rusos, quiero admitirlo, por el apoyo de los europeos, apoyo además que han tenido, que Estados Unidos le ha impuesto, restándose un poco del apoyo de Estados Unidos y dejando el programa de Ucrania, el problema de la guerra de Ucrania lo ha dejado como a los europeos, no solamente por su insuficiencia, como actor en eso. Pero una vez que Trump no pudo resolver el problema de Ucrania, lo dejó a los europeos, que ahora gastan mucho, mucho dinero en mantener las posiciones y ampliar las posiciones de este Zelensky, que no estuviera vivo todavía si no fuera por eso. Entonces, los europeos, en el medio de su disputa, no le ha quedado más remedio que efectivamente para tratar de colaborar con la detención de la expansión de Rusia y Europa. Vaya, mira lo que le pasó a Starmer esta semana, no lo comentamos, Jorge. Starmer quedó en una elección de unidades políticas muy inferiores, quedó destrozado al punto que podría estar saliendo del poder en poco tiempo. Eso lo veremos después, pero la derrota política, siendo que él acaba de llegar, ha sido, pero que a otro nivel, Correcto. a otro nivel. Entonces, tenemos una Europa cuyo principal problema ahora, primero, tener que sostener él ahora el frente oriental de ellos, de Europa, o sea, la guerra con Rusia, uno. Segundo, tener que resolver el problema del petróleo, que le nació primero cuando perdió el abastecimiento ruso y que ahora le continúa cuando la crisis del Medio Oriente pone el tema del petróleo más duro para Europa que para el resto, o bueno, o tan duro como para ciertas otras regiones que se han resuelto, como India y China están resolviendo con Rusia, y Rusia se ha visto económicamente potenciada por el contar con esos recursos de esos dos países. Entonces, lo que quiero decir ahora mismo, lo que quiero dedicar a este momento, es al analizar cómo estas 71 días de guerra en Medio Oriente que aceleran los efectos geopolíticos que ya cargaba la guerra de Ucrania. Entiéndase, llegó el gobierno de Trump y no pudo hacer nada por Ucrania y a los europeos con su problema. Pues Estados Unidos lo intentó, trató de ponerse de acuerdo con Putin en los términos norteamericanos, y bueno, Putin eso no lo aceptó como era lógico. Putin, no había nada en la propuesta norteamericana que fuera lógica que Putin la aceptara, y ahora Estados Unidos se traslada a otro escenario, mucho, el triple de peligroso en cuanto a la capacidad que tiene el escenario de cuestionar el verdadero control que los Estados Unidos en este momento tiene en el mundo, y eso ha acelerado, o sea, la coyuntura ha puesto el mundo, ha acelerado las dos coyunturas, tremendamente la posición de los Estados Unidos como un actor capaz de resolver, incluso con el factor militar, un conflicto global. Dado eso, entonces ustedes pueden ver cómo se ha acelerado la crisis en las instituciones globales, que no resuelven, ni siquiera debaten nada. Las instituciones globales creadas después no ni siquiera lo debaten nada. Ese es el primer escenario, la descomposición de facto de la institucionalidad, vaya, que siempre fue débil y manejada por los Estados Unidos,
pero se ha descompuesto una institucionalidad que funcionaba para los Estados Unidos, obviamente, ¿no? Y que lo más que de repente le opone ahí a finales de la segunda década pasada es los objetivos del desarrollo sostenible, cosas como esas que son un poco de detente Estados Unidos, mira que tenemos que hacer estos objetivos globales. Pero ahí para adelante se terminó de descomponer la institucionalidad global y se empiezan a fortalecer, a cada bloque regional empieza a vivir su propia realidad. África, no voy a hablar de África, África le tenemos que dedicar un día, pero yo sí quiero decir lo que ha pasado con la enemistad de Estados Unidos en el Pacífico y la responsabilidad y el temor de tener que enfrentar a ellos, como el caso de Europa, a los rusos, a los chinos. No son amigos de los chinos, pero no se pueden alejar de la dependencia y de la relación económica con los chinos en el momento que Estados Unidos les exige que se defiendan ellos, les vende armas, les vende petróleo caro y se ve, así como en el caso de Europa, cada vez menos amigos de ellos. Ellos van a tener, en la medida que se alejen de los Estados Unidos por la política de Trump, que acercarse a China, ¿no? Para bien y para mal. O sea, resolver teniendo más armas para bien en cuanto a ponerse de acuerdo en la cuestión comercial con China, etcétera. En el caso de América Latina, vaya, ya lo hemos visto, lo que ha ocurrido es que hemos quedado en 2, 3 años en una tremenda, en peligro, un peligro inminente que tiene que ver con la necesidad de los Estados Unidos de volver a la región y retener algo y retener algo. Y ese algo ha sido por la fuerza, ya lo hemos visto, no voy a entrar en eso, pero sí quiero decir que tenemos nuevas condiciones y se ha hecho más álgida la pelea entre la derecha y la izquierda en la región. Y se han conformado los bloques. Se han conformado los bloques que van a cambiar según llegue uno u otro gobierno al poder. Si llega Palomino es, ¿no? a Perú, Sí, tal vez Estados Unidos no se haya salido con la suya y los chinos van a tener menos peligro que si llega Keiko Fujimori, ¿no? Que va a responder a otra dinámica más pro-norteamericana y que le pondría en correcto. peligro una de las principales infraestructuras puestas por China en la región, que es el puerto ese de cubano, Hancay, creo que no. Entonces, eh, la región está entrando en grandes niveles de presión en la medida que los Estados Unidos se va retirando o que no consigue el control de esas áreas en las que está en disputa. ¿No? No me extraña, incluso voy a decir algo un poquito por fuera, como un paréntesis, vaya, el presidente de los judíos de Israel aquí, hay que interpretarlo tal vez dentro de una posible mirada de Israel de que si pierdo, me voy a tener que ir de aquí, o voy a tener que tener otro espacio de sostén. No me atrevo a decir que como espacio, porque yo creo que Israel va a defender su territorio como con un criterio de defensa vital, ¿no? Hasta estaría dispuesto a usar armas nucleares, etcétera. Pero lo que quiero, bueno, estoy hablando de cómo qué ha pasado en el escenario global durante la guerra. Los Estados Unidos, puedo decir en términos generales que se ha desgastado, sí, pero eso no es suficiente, ya. Yo creo que ya eso, el que no lo ha estudiado como nosotros lo entiende por lo que ve. Lo cierto es que Estados Unidos, por las posiciones que ha tomado, está presionando cada vez más la crisis que lo pone a él mismo como en cuestión. Todos estos paisitos árabes que han recibido los bombardeos de Irán, que empiezan a negociar en yuanes, Estados Unidos lo que ha hecho es que en vez de fregar a China, quitándole su base de petróleo, lo que ha hecho es que ha empujado a muchos aliados a los brazos de China o a tener que negociar con China. O sea que le salió al revés la jugada y ahora toda esa gente está negociando en yuanes y va a pegarle a lo que Estados Unidos menos le conviene que lo peguen, que es al dólar. Lo que vamos a ver ahora mismo es una crisis del dólar que va a seguir perdiendo terreno, muy, muy, muy grave eso. Panamá tiene que ver cómo resuelven el contexto. Pero bueno, para sintetizar, lo que quería decir es lo siguiente. Estados Unidos ha dado pasos que lo han dejado en el limbo político. No en el limbo en el sentido que resuena, que está allí, que es uno de los actores principales, no en ese limbo. Estoy hablando en el limbo en el sentido de que no avanza en sus políticas. Ejecutó las movidas, pero las movidas no le han dado los resultados que esperaba en varios escenarios. En varios, o sea, ni la captura de Venezuela y la neutralidad el cierre de ese Hormuz, que no creo que Estados Unidos nunca lo viera como una posibilidad. Ese 20%, eso le ha pegado a China, pero China tenía donde recoger de su propia reserva que le alcanzaban para buena cantidad de tiempo, más lo que los rusos, o sea, ha sido un elemento, lo que ha hecho es que ha conectado y le ha dado fuerza a sus enemigos e incluso ha fortalecido la conexión de ellos con Irán.
¿no? Que pueden abastecer a Estados Unidos por el Caspio, por la parte de atrás, los vínculos terrestres. O sea, Estados Unidos se le ha plantado nada más un frente y todos los otros frentes de ese enorme país están libres para traer armamento, comida. O sea, definitivamente que esta movida de Estados Unidos lo que ha hecho que lo ha hecho, no lo va a hacer bajar un peldaño, lo ha hecho tres, bajar 3 peldaños y en descenso, porque mientras más se prolongue esa guerra, más en crisis va a estar los Estados Unidos. La pelea interna Trump la perdió con el tema de la Reserva Federal, todavía no hay nada porque además que es imposible la política de Trump en la Reserva Federal, ¿no? Entonces, sí me voy a referir a él, el escenario hindú ha también zafarse, logrado zafarse, ha conseguido proveedores, ha ampliado su alianza con China, porque ese es otro tema, ya había una contradicción que lo que ha hecho es que se ha ido eh, atenuando. Lo único que veo que sí, China ha bajado un poco la presión frente al tema de Taiwán, un poco, ¿no? Y habría que estudiar un poco más cuáles son los componentes de eso. Pero tenemos a un Estados Unidos con muchos problemas y cuyo efecto político más inmediato tal vez lo veamos cuando pierda Trump tal vez, porque alguna gente piensa que por todo lo que le ha pasado ya está listo o ya está en las encuestas que se han hecho. Pero yo, viendo los componentes del Senado, hay un elemento raro, esa gente que muchos de ellos son senadores viejos, que no fueron nuevos, la manera como le sirven a Trump con ese miedo, eh, realmente habría que ver. Eso es algo que yo no doy por sentado, que él va a perder las próximas elecciones ¿no? Es lo más probable si en Estados Unidos hubiera un grupo, y aquí con esto sí voy a terminar, hubiera un grupo de senadores que actúan según la lógica política, o sea, según lo que está pasando en el mundo. Pero me suena como los senadores, eso es lo bueno de la historia, ¿verdad, Jorge? Me suena como estos senadores romanos que en medio de la desesperación, en medio de no tener balances reales, de escucharse a sí mismo, de escuchar a su grupo, se mantienen hasta el último momento con el caudillo errático, entonces ellos también se vuelven erráticos, ¿no? Y mantienen más allá de lo previsible los apoyos, ¿no? Entonces yo siento que no solamente tenemos a un presidente en crisis, también tenemos un Senado en crisis, que aún así ya se va viendo cómo cada vez más cuestionan al presidente. Entonces yo no pienso que la crisis que estamos viendo en los Estados Unidos, política interna, es nada más la crisis del presidente, es la crisis de los senadores también, ¿no? De mucha gente que está perdiendo prestigio y control de la sociedad norteamericana. Tal Bueno, cual como Correcto. lo dices tú, Toño, qué bueno que aciertas en eso. El, el, el micrófono, Rebeca, se apagó. Ay, perdón. Lo que dice Toño es muy cierto, Jorge. Y los analistas pues ya lo están determinando. El no accionar de no solamente de los republicanos, también de una buena parte de los demócratas, frente a la política de Trump de guerra, plantea una crisis estructural de la clase política estadounidense, justo lo que tú acabas de plantear, Toño, que pone en duda en realidad si estas elecciones de noviembre servirán como para encontrar el rumbo, estamos hablando de la nación estadounidense, que pueda encontrar el rumbo con esa elección, es decir, después de esa elección, la gente lo duda. Parece que la eh, crisis de la clase Trump política va a es dejar gravísima. al próximo Congreso Demócrata o no lo va a dejar en el pantano. Vamos a ver, O sea, ¿qué es Sí, tenemos que recordar y tener presente que el sistema político bipartidista norteamericano, hay un montón de partidos en Estados Unidos, pero hay dos partidos dominantes, más que hegemónicos, que son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y dentro de ambos partidos hay sectores que parecen más del otro que, que del mismo partido. En principio, lo que sucede es que son dos partidos imperialistas que tal vez tienen una forma de decir las cosas un tanto diferente.
El Partido Demócrata está más bien vinculado a la cohabitación con la OTAN, a tratar de mantener la hegemonía y la supremacía de Estados Unidos a partir de cuotas de negociación con distintos poderes a nivel mundial, especialmente en Europa, en Asia, con los enemigos de China, en América Latina, un discurso menos arrogante, pero igualmente imperial. Y en el caso de Trump, me parece que es la expresión más descarnada, Terrible, menos terrible. elegante, menos diplomática, más chabacana, más directa, más dura, más esencialista de lo que es Sin la medir ninguna necesidad consecuencia, ¿eh? de imponerse por la vía de la fuerza y dominar el mundo sin negociación. Sin Eh, negociación, tal cual. Sin negociación, Una cosa exactamente. impresionante. Ese es una especie de Roma global, un imperio mundial, ¿no? Entonces, pero no podemos olvidar que son dos partidos imperialistas y difícilmente los demócratas se van a inmolar por la revolución cubana, difícilmente se van a inmolar por Diosdado Cabello y la revolución Todavía no lo hacen por el genocidio en Gaza, imagínate. bolivariana, exactamente, no se van a inmolar por los miles y miles de niños y mujeres asesinadas en, en Gaza, no se van a inmolar por el pueblo de Irán. Le permiten a este presidente un bombardeo de 2 meses contra una nación, amenazar a un país con la aniquilación y la destrucción total de su cultura, de su civilización. Eso es motivo para que ese presidente sea llevado a juicio en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que yo creo que aquí la principal fortaleza es la coordinación de los estados y la movilización social a nivel internacional en contra de las políticas bélicas de Estados Unidos y la construcción de procesos progresistas de izquierda a nivel nacional y a nivel internacional para efectivamente eh, fortalecer la soberanía y las independencias de nuestros países. Ahora mismo la CELAC está fuertemente golpeada. Pero Yo creo que la mira, CELAC ha sido la estructura más importante de la unidad latinoamericana desde el Congreso Anfictiónico de hace 200 años y está ahora mismo golpeada desde adentro por el triunfo de gobiernos ultraderechistas cuya agenda es la dependencia respecto a Washington y los principales poderes capitalistas a nivel internacional. Gobiernos como el de Petro, con sus contradicciones que quedaron reflejadas en su discurso a veces zigzagueante frente al tema de Venezuela, gobiernos como el de Claudia Sheinbaum, o el de eh, Brasil. sin duda alguna está Cuba revolucionaria, Daniel, que pese a todas las críticas que se le hagan, tiene una narrativa contra la hegemonía de Estados Unidos y el La más intervencionismo coherente, honestamente. imperial en los países de la región y la perspectiva de que llegue el señor Palomino al poder en el Perú, definitivamente que Bueno. Y también demuestra, el heredero de Petro, ¿no? correcto, demuestra que América Latina, la contradicción está viva y más abajo de todos estos fenómenos políticos están los movimientos sociales, están los pueblos luchando en las calles por mejores días para las masas y reivindicando los procesos de soberanía y de independencia. Así que no podemos olvidar que estos dos partidos en Estados Unidos son imperiales, el Bueno, Partido es que el Demócrata y el retiro de Partido Trump, Claro. Republicano. Y aunque más, coincido con Méndez, con Antonio, en que la derrota de Trump no está asegurada de manera matemática o mecánica por todos estos fracasos que ha tenido su política a nivel internacional. Falta ver, por ejemplo, los meses que quedan de aquí a noviembre, la política de asedio y de amenaza militar contra Cuba. Si derrotado en Irán, como en efecto lo está, pretenderá una supuesta y entre comillas victoria fácil en contra de la revolución. En Cuba hay un pueblo que va a dar la pelea, hay un pueblo que ha resistido 70 años de bloqueo. Ya lo que sucedió en Caracas con esos 32 cubanos inmolados en defensa
La soberanía de un país de América Latina que no es el suyo en contra de Estados Unidos es demostrativo de cuál va a ser la voluntad de lucha de los milicianos, del Partido Comunista, del ejército cubano y del pueblo cubano, que marchó por millones recientemente el 1 de mayo. Nada más en La Habana fueron 500.000. En una situación difícil. En mejores momentos han marchado 1 millón, 1,5 millones Sí, o hasta dos, pero cuando Jorge, el el detalle país es que puede no sabemos. movilizar gente a la capital, pero ahora la línea fue conmemorar el 1 de mayo en sus espacios, frente al asedio y el bloqueo petrolero, ¿no? Así Claro, que el mundo está en lucha, esto, sí, está en ahora, contradicción. pero mira, nos quedan unos minutos y la verdad es que a esta altura del momento histórico en el que estamos, sí que interesantes las reflexiones de ambos porque muy objetivas, indistintamente de la realidad militar que estará experimentando Estados Unidos por allá en Medio Oriente en ese enfrentamiento con Irán. Distintamente de eso, lo cierto es que para la América Latina, y hablemos concretamente nosotros, para la América Latina, toda la situación se ve harto complejo porque el dominio en materia comercial y en materia de política, también hay que decirlo, porque hay ahora gobiernos de derecha muy alineados a la política de Trump, de hecho son trumpistas en su mayoría, por no decirlos todos, son trumpistas y realmente ello implica que estamos realmente en una situación muy delicada los pueblos de la América Latina porque tantas luchas que hemos llevado durante tantas décadas se pueden ver amenazadas las conquistas de la clase trabajadora, las conquistas de la soberanía de nuestros países, porque tenemos gobiernos entreguistas que están dispuestos a entregar hasta el agua, que es el vital líquido, y lo están haciendo, o sea, no estamos teorizando sobre algo que es posible, sino que varios gobiernos lo están haciendo a pesar de la situación débil militar, si se quiere, de los Estados Unidos, pero no política. O sea, tenemos que ser respetuosos, responsables de ser muy científicos en nuestras apreciaciones, como lo hemos hecho siempre. Y hoy, vaya, la verdad que superlativo, los felicito a ambos por esa objetividad con la que estamos llevando este programa, que no es una responsabilidad personal, individual nuestra, sino también de nuestras organizaciones. eh, la coherencia de la doctrina Donroe y del proyecto MAGA y de esa élite de Donald Trump frente a objetivos importantes como son el- la destrucción de cómo se ha entendido hoy, cómo se ha manejado hoy el control energético global, sobre todo de dos factores importantes de esa plataforma energética, que son el petróleo y el gas. A pesar de la pérdida militar de los Estados Unidos, déjeme decirle que yo sí veo que están ganando en el terreno de ese objetivo de destruir el control que tenía, por ejemplo, la OPEP, del control que tenía hace tiempo, tan neutralizado Venezuela el 3 de enero, y del control digamos, la participación que tenía, por ejemplo, Canadá, que ahora está totalmente marginado la industria petrolera canadiense en el escenario global, mismo que el de Rusia, que, vaya, lo abre y lo cierra, pero tiene total control del petróleo y del gas ruso, la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, vaya, si seguimos, si miramos bien el objetivo ese de desmantelar ese dominio de fuera de los Estados Unidos, de fuera de MAGA, de la energía global, vaya. Y yo creo que allí sí va muy avanzado ese proyecto de Donald Trump y no subestimemos ese asunto. Yo siempre lo digo. Y por otro lado, el desmantelamiento del orden público
público internacional frente a los distintos organismos que conforman Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Seguridad, el desmantelamiento de la OTAN frente al poderío de los Estados Unidos sin esos aliados, que ya no le interesa tener esos aliados. Lo que acaba de suceder en el G7, en la reunión del G7, que nadie lo habla, aquí en Panamá no lo hablan, pero eso es provocado. O sea, Donald Trump supiera que si no le permite la entrada al primer ministro de Canadá a esa reunión, iba a provocar la no reunión, iba a provocar la no reunión, todo eso está medido, controlado. Es también el desmantelamiento de ese orden hegemónico que venía de alguna manera en las últimas décadas transitando con una participación de terceros, ¿va? Supuestos primos inter pares, pero que a Donald Trump y a su maga y a su sector no le interesa seguir compartiendo ese poder. Han desmantelado Correcto. el G7 y nadie habla de eso que ha sucedido, pero controladamente fue lo que sucedió en esa reunión, como lo que pasó en Groenlandia también. No es que un objetivo clave fuera ver la posibilidad de anexarse ese territorio y lo que tiene, la riqueza que tiene Groenlandia sobre eso que se le llama, ¿cómo le llaman a esos? A ver, ayúdenme. Eso ¿Qué que cosa, Rebeca? esos minerales, Tierras raras. tierras raras. Esas tierras raras están clarísimo que era parte del objetivo, pero también estaba en el que, miren, dedíquense a lo suyo, que yo me dedico al resto del mundo, ¿no? Es lo que le ha dicho un poco a Europa, que con los que ya no quiere tampoco negociar nada. Entonces, vaya, mientras en lo militar pareciese, y yo creo que ya hasta me atrevería a pensar que deliberadamente pasan cosas raras, ¿ah? Por allá con esos cazas y no sé qué y no sé cuánto para distraer la atención de que, mira, estamos perdiendo, mientras tanto, realmente se están expandiendo y ganando frente al objetivo que tiene ese sector de los Estados Unidos, muy peligroso. Y para la América Latina, triplemente peligroso. Entonces tenemos que estar con el ojo puesto, que lo hemos hecho nosotros aquí en este programa muy responsablemente y seguir con esa mirada, ¿no? Menos romántica y digamos que más concreta, más objetiva, ¿no? Bueno, Rebeca, fíjate que lo que tú has dicho es importante, o sea, el sistema jurídico internacional, el sistema internacional, como se le dice en el derecho internacional público, es decir, en las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, los diferentes componentes de las Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO, etcétera, respondían a los Estados Unidos de Norteamérica, pero en función a una política de alianzas con las potencias europeas y reconocimiento de las cuotas de poder que tenía la Unión Soviética y China, que inserta en el Consejo de Seguridad en la década del 70 el reemplazo de Taiwán. Resultó ser insostenible tener a Taiwán en el Consejo de Seguridad porque el verdadero poder estratégico radica en la China continental. Pero ese sistema internacional, en alguna medida, se le fue volteando a determinados sectores de la burguesía norteamericana que considera que hay que suprimir el derecho internacional público y volver a la imposición de las cañoneras como principal ley del planeta, porque eso asegura efectivamente sus intereses. Eso implica Así es. abandonar todo tipo de narrativa socialdemócrata, todo tipo de diplomacia basada en la imagen, en el discurso políticamente correcto, etcétera, y tienen que acudir a un lenguaje brutal. Mira, ni Así es, siquiera tal cual. desde Adolfo Hitler, Mm. ningún gran dirigente de una gran potencia en el mundo había hablado como habló el señor Donald Trump aquella noche que prometió la destrucción de la civilización iraní. Algunos dicen que trató de asaltar el botón rojo, el control, y que fue detenido supuestamente por altos mandos del ejército
norteamericano y que hay una especie de cohabitación ahí O lo que política, ¿no? dijo, o lo que dijo en las Naciones Unidas cuando estuvo allí, que le recomendara a la sociedad europea que se deshicieran de los migrantes, Sí, sí, ese sí. tipo de Correcto, lenguaje. Lo verán correcto, otras generaciones en la historia, así como nosotros escuchamos correcto. los videos de Hitler y de Los Mussolini. discursos de Hitler y de Mussolini, Ajá. cuando estaban destruyendo la Liga de las Naciones. Entonces yo pienso que de esta experiencia hay que replantear completamente el derecho internacional público. Tal cual. Eh, no digamos que defender lo que hubo a ultranza al punto de no transformarlo en nada. O sea, definitivamente que se necesita una transformación del sistema jurídico internacional para que sea realmente democrático. Eso pasa por avanzar posiciones progresistas en cada unidad estatal a Y nivel mundial. ahí donde a mí me preocupa porque yo siento que el repliegue de los Estados Unidos viene sin eso para nosotros. ¿No? O sea, él lo están sacando de otro orden, pero va a ser difícil, va a haber un largo momento antes de llegar al replanteamiento de un nuevo orden global y sus términos, porque todavía el imperio está dando los coletazos de su retroceso, Claro, buscando una posición, así como cuando Turquía se terminó de desintegrar y bueno, se quedan ahí confinados en la península de Anatolia, ya tratando de plantear el Estado turco, pues, etcétera. Así mismo será los Estados Unidos. Entonces, nos preocupa porque ese tiempo de repliegue para nosotros va a ser un tiempo bien duro porque el repliegue es es regional, difícil. ¿no? Difícil que puede durar muchas décadas y Puede hasta durar siglos, décadas, claro, inclusive. exacto. Puede durar Décadas y hasta milenios. siglos si vemos la historia, ¿no? Entonces tiene que ser un derecho internacional público nuevo, que sea la Claro, Asamblea General de las Naciones Unidas la que realmente decida. Para que eso suceda, tienen que suceder muchas cosas definitivamente. En su momento, tener la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad y a China Popular fue un avance para el mundo multipolar. Ya eso no es claro. suficiente. Ya eso no es suficiente. Yo creo que la coyuntura históricamente está abierta para transformar revolucionariamente el orden jurídico internacional. Así es. Bueno, la verdad que nos vamos con varias preocupaciones. La preocupación que está ahí latente de una inminente posible invasión, posible. Esperemos que no sea así, a la hermana República de Cuba, nuestra solidaridad absoluta con los cubanos y las cubanas en resistencia, en defensa de esa heroica revolución cubana. Y también nos vamos, por supuesto, siempre respondiendo a esa solidaridad mundial, hombre, a los palestinos y las palestinas en resistencia, al pueblo iraní también que está en resistencia. Pero la verdad tendremos que decir, y vamos a hablar un día, vamos a hablar en un programa y que está en el escenario, eh, el significado a hoy, después de 4 años de esa guerra entre Ucrania y Rusia, realmente las afectaciones que está teniendo el pueblo ruso frente a esta agresión que no es solo de Ucrania, es de todo Occidente y que está en Correcto. resistencia Rusia hace 4 años en esa guerra. Entonces, vaya, un abrazo para todos y para todas y esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. No pudo estar Alberto Petit, nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Chao, saludos. Saludos.